Desde la caída de Adán, el hombre ha dependido de la existencia de profetas, hombres y mujeres escogidos por Dios para comunicar su voluntad a los seres humanos pecadores y por tanto incomunicados con Él. Durante todos los siglos, Dios ha tenido profetas, y cuando surgió el remanente de la profecía de Apocalipsis 12:17, que dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios suscitó una profeta en esa circunstancia, cuando surgió el remanente de la profecía de Apocalipsis 12:17. Fue la voz de una joven de 17 años escogida como mensajera de Dios, que por 70 años comunicó los mensajes de Dios a la manada pequeña. Su primera visión fue consolar a ese pequeño grupo que había quedado después del terrible chasco de 1844. Las ovejas habían quedado dispersas y llenas de perplejidad, y la primera visión dada a esta joven las instaba a continuar firmes porque el Señor estaba con ellos. Sigamos subiendo la senda alta y elevada. Jesús está con nosotros y pronto pondremos pie sobre la tierra prometida. Fueron sus palabras. Primera de Tesalonicenses 5:19 al 21 dice lo siguiente: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita, sino transmitida oralmente de generación a generación. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempos de Moisés y se extendió hasta Juan, el discípulo del amor, por un periodo de casi 16 siglos. Además de las revelaciones incorporadas en el canon de la Biblia, hubo hombres y mujeres que recibieron mensajes inspirados de advertencia, censura, consejo e instrucción. Hubo profetas cuyas declaraciones no quedaron registradas en las Escrituras. Y después de escribirse las Sagradas Escrituras, aún se manifestaría el espíritu de profecía, como lo dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El don de profecía fue dado como un don especial para el perfeccionamiento de la Iglesia hasta que ésta alcanzara la unidad perfecta, según lo dice Efesios 4:11 al 13. El don de profecía debe ser probado por la Biblia. Revelación perfecta y completa, la única regla de fe y práctica. Las visiones y profecías dadas posteriormente tienen el propósito no de darnos una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Esto está en Primeros Escritos, página 78. Ahora, ¿cómo habló el Señor a Elena de White? Lo hizo a través de visiones y sueños proféticos, a menudo en reuniones públicas. La señora White estaba completamente inconsciente de lo que le rodeaba mientras estaba en visión. En muchas de las visiones lo que sucedía era lo siguiente. Primero, al iniciarse la visión, la señora White exclamaba «Gloria, gloria a Dios», repitiéndolo varias veces. Había pérdida de fuerzas físicas. A veces parecía tener una fuerza sobrehumana, por ejemplo, cuando sostuvo por mucho tiempo una pesada Biblia. No respiraba, pero los latidos del corazón continuaban normalmente y se mantenía el color de sus mejillas.
y esto tengamos en cuenta que algunas visiones duraron horas. Los ojos estaban abiertos, como viendo algo fijamente, y al terminar la visión había una profunda inhalación seguida dentro de aproximadamente 1 minuto por otra y después se reiniciaba la respiración natural. Después de llegar a la mitad de la vida, predominaron las visiones en la noche. Después de la visión de la señora White revelaba con la guía del Espíritu Santo lo que había visto y las instrucciones y admoniciones reveladas. A veces los mensajes eran para toda la iglesia y otras para ciertos individuos. A veces se le mostraban acontecimientos pasados o presentes o futuros en amplios cuadros panorámicos, especialmente el conflicto entre Cristo y Satanás. Muchas veces en las visiones había un ángel acompañante que le explicaba el significado de la visión. Otras veces se le daban representaciones simbólicas. Las señales físicas de origen divino que acompañaron las visiones de Elena de White no son en sí mismas pruebas absolutas del origen divino de las visiones, porque por lo menos en parte pueden ser imitadas por el diablo. Hay, sin embargo, 4 pruebas bíblicas que son la única forma de autenticar su origen divino. ¿Cuáles son las pruebas de que un profeta es verdadero? Hay 4 pruebas bíblicas de un profeta verdadero. La primera es la que dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y eso está en Isaías 8:20. Luego hay una prueba muy importante que es el de las profecías cumplidas. Está en Jeremías 28:9 que dice así: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. En tercer lugar, la lealtad al Cristo encarnado y a sus enseñanzas. Esto lo podemos encontrar en Primera de Juan 4:2, que dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y finalmente, Mateo 7, versículos 16 y 20, donde dice el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y el 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Un profeta es de Dios o es de Satanás? No hay un punto medio en este asunto. A la ley y al testimonio. Todo lo que un profeta de Dios declara o predica debe estar de acuerdo con la palabra inspirada de Dios. La Biblia es la piedra de toque, el instrumento de prueba. La señora de White aceptó las enseñanzas de los profetas bíblicos como dotadas de autoridad absoluta e infalible. Juan, Pablo y Moisés no deben ser puestos a prueba por los escritos de Elena G. de White. Por el contrario, los escritos de Elena G. de White deben ser puestos a prueba por Juan, Pablo, Moisés y los otros profetas bíblicos. Cada verdad enseñada por la señora Elena de White está refrendada por la Biblia. Sus enseñanzas tienen a Cristo como el gran centro de toda verdad. Veamos ahora el segundo punto, las predicciones cumplidas. Es muy natural que los hombres miren con gran interés si las predicciones de un profeta se han cumplido, sin dejar de tener en mente el elemento condicional de algunas profecías, como fue el caso de Jonás con Nínive. Veamos lo que dice Jeremías 18, versículos 7 al 10. Dice allí:
En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Estas son las llamadas profecías condicionadas. Aunque la obra de la señora White fue más parecida a la de Moisés, quien hizo muy pocas predicciones acerca del futuro, un buen número de predicciones de la señora White se han cumplido y se están cumpliendo. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, vamos a ver la predicción de 1848 con relación a la obra de las publicaciones. En una reunión de un pequeño grupo de adventistas reunidos en el hogar de Otis Nichols en Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848, Elena de White recibió una visión en la que se le daba un mensaje para su esposo en cuanto a imprimir un pequeño periódico y repartirlo entre la gente. Tendría un modesto comienzo, pero después la obra sería tal que raudales de luz rodearían el globo. Los adventistas eran pocos en ese tiempo y no había entre ellos ninguno rico ni letrado. El mundo era incrédulo. Su esposo no era pobre, sino paupérrimo. Pasó más de medio año hasta que Jaime White pudo preparar un pequeño periódico del cual ordenó 1000 copias a pagar más tarde, de tan solo 8 páginas, que se llamó La Verdad Presente. En 1962 había 2.168 empleados de casas publicadoras, 5.297 colportores y 228 idiomas en que se distribuía la literatura. Y tengamos una idea de los que hay hoy en el año 2020. Bien. Ahora, la segunda, predicciones de 1849 y 1851 con relación al desarrollo del espiritismo. En 1848 se presenciaron extrañas manifestaciones en el pueblo de Hydesville, Nueva York, no lejos de Rochester. Era un sistema de señales por medio de golpes misteriosos. Lo que la señora White predijo es que eran de origen satánico y que estaban destinados a tener proporciones mundiales y que tomarían un amplio significado religioso. En 1854, la señora White vio un tren que iba con la rapidez de un rayo, en el cual parecía ir todo el mundo a bordo. El conductor era un sujeto de aspecto noble y hermoso, y todos los pasajeros lo admiraban y reverenciaban. Era Satanás en forma de ángel de luz, y ese tren representaba al espiritismo. Hoy sus adherentes se cuentan por millones y sus creencias se han infiltrado en todas las religiones y en las sociedades seculares. Los grandes medios de comunicación, los libros, las películas, las series de televisión, todos tienen las doctrinas del espiritismo y la nueva era palpitando en ellas. Tercero, predicciones de conflictos que sobrevendrían en el mundo. 1890. En un mensaje publicado en la revista Señales de los Tiempos, 24 años antes de la Primera Guerra Mundial,
que fue en 1914, Elena G. de White solemnemente predijo: la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios repentinamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por las furias de las llamas. Señales de los tiempos del 21 del 4 de 1890. Tales palabras en un tiempo en que la paz y la tranquilidad reinaban y se esperaba el inicio del nuevo siglo como un milenio en el cual no habría más guerra, sonaban como un profeta de lobreguez en un mundo de brillantes esperanzas. Esto fue 24 años antes de la declaración de la Primera Guerra Mundial. Ahora, 14 años después de 1890, en 1904, 10 años antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, ella dijo: pronto se levantará gran tribulación entre las naciones, tribulación que no cesará hasta que Jesús venga. Esto fue en febrero de 1904. 10 años más tarde, en 1914, irrumpió la Primera Guerra Mundial, seguida en 1939 por la Segunda Guerra Mundial. Las orgullosas armadas de los grandes poderes del mundo se hundieron cumpliendo la predicción con grandes pérdidas de vida. En el campo de batalla y en los bombardeos de decenas de ciudades, vidas humanas fueron sacrificadas por millones. Los palacios de la tierra fueron arrasados por las llamas, bombas incendiarias, ni siquiera imaginadas en 1890, crearon incendios que nunca podrían extinguirse. Cuán terriblemente literal fue el cumplimiento de esta profecía. Otra predicción realizada en 1890 decía: serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muerte, sin la advertencia de un momento. Y esto está en Mensaje para los Jóvenes, página 87, 1890. 2 años después que se publicaron estas palabras, se produjo el primer automóvil americano, o sea, en 1892. Y una década más tarde, en 1902, apareció el primer aeroplano que hizo su vuelo de prueba. Desde entonces, los millones que mueren en accidentes de tránsitos en las carreteras son impresionantes por sus cifras, más de las que se produjeron en todas las guerras. En 1882, ella habló en El conflicto de los siglos de las consecuencias deplorables de la continuada transgresión de la ley de Dios. Entonces dice así: Satanás se deleita en la guerra. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues así puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación para el día del Señor. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza.
y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios lo permita. El mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová y el Señor retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley. Ejerce su poder bajo 1000 formas y en todos los lugares, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, las mareas extraordinarias y en los terremotos. Poco antes del fin del siglo, repitió estas profecías anunciando que debido al crimen, la corrupción y a las tensiones entre empleados y operarios, habría pronto una gran angustia y desastre. En 1902, en forma oral y escrita, amonestó a 2 ciudades en particular de Estados Unidos, a San Francisco y Oakland, diciendo: no pasará mucho antes que estas ciudades sufrirán los juicios de Dios. San Francisco y Oakland se están convirtiendo como Sodoma y Gomorra y el Señor las visitará con su ira. Esto fue escrito en 1902 en el libro Evangelismo, página 403-404. 2 días antes del terremoto, el 16 de abril de 1906, recordemos, lo que hemos dicho antes fue en 1902. Ahora, el 16 de abril de 1906, Elena de White vio en visión cómo se derrumbaban las casas, los edificios grandes, los teatros, hoteles y palacios suntuosos, y que muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio. El terremoto sucedió en San Francisco el 18 de abril de 1906, 4 años después de la profecía, y la ciudad de Oakland sufrió algunos daños menores. 490 manzanas de la ciudad fueron destruidas. 250.000 personas quedaron sin hogar. 450 a 490 personas murieron en el cataclismo y 1.500 resultaron heridos. Las propiedades fueron destruidas a razón de $1 millón por cada 10 minutos. Al terremoto siguió un violento y devastador incendio. Ahora, vamos a ver otra profecía acerca de los obstáculos en las rutas de viaje. En el año 1900 ella predijo: no tenemos tiempo que perder, el fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeado de peligros a diestra y siniestra. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor para que no puedan hacer lo que les es posible hacer ahora. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 376. En ese tiempo, o sea, en 1900, y por casi 15 años más, habría completa libertad para viajar prácticamente a cualquier parte de la Tierra sin pasaportes ni restricciones. Cuán fácil era enviar misioneros a tierras distantes. Pero en 1918 se promulgó una ley en la que a todo ciudadano norteamericano que viajase fuera del país se le exigiría llevar pasaporte. Después, con la aparición del comunismo en 1919, grandes partes del mundo quedaron cerradas y prohibidas para los visitantes y el intercambio de correspondencias.
Esto fue con la URSS, con China, con Medio Oriente, hasta la caída del comunismo en 1989. Cuando en 1892 se inauguró en Melbourne, Australia, la primera escuela bíblica en el hemisferio sur, la señora White estaba presente y, al parecer, sin tener en cuenta la pobreza del edificio alquilado, la poca feligresía y los escasos 24 alumnos de la pequeña escuela, ella profetizó lo siguiente: la obra misionera en Australia y Nueva Zelanda está todavía en su infancia, pero la misma obra debe hacerse en Australia, Nueva Zelanda, África, India, China y las islas del mar, como se ha hecho en Norteamérica. Esto está escrito en el libro llamado Life Sketch 338. Esto parecía una imposibilidad. Todavía no se había abierto para ese tiempo la primera estación misionera en África. Un año después, los colportores entraron en la India y recién 10 años después, los primeros misioneros fueron enviados a la China. En cuanto a las islas del mar, solo había un comienzo muy pequeño. Desde 1960 en adelante, la obra está bien desarrollada en todos los países mencionados, con casas publicadoras, instituciones médicas, colegios, fábricas de alimentos, estaciones de radio, etcétera, etcétera. 5 años antes de la Primera Guerra Mundial, 1909, la señora White proclamó: «Estamos viviendo en el tiempo del fin. El Espíritu Santo se está retirando gradualmente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la palabra de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad». Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 380. Y esto se vio cumplido desde 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945, la Segunda Guerra Mundial. Luego las explosiones atómicas, la Guerra Fría y la carrera por el dominio espacial. Escenas de conmoción en el mundo económico. Raros son aún entre los educadores y los gobernantes quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen, que siempre aumentan. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 382. Las condiciones inestables económicas y sociales en el mundo hoy son espantosas. Las normas bíblicas para el manejo de los negocios y los asuntos económicos de la sociedad han sido ignorados por completo por los hombres de negocios. En parte debido a esto, el mundo afronta hoy problemas financieros abrumadores, las terribles deudas de los países pobres, el inmenso capital se consume para prepararse para la guerra. Ella también habló de un extraordinario cambio en el mundo social. Pronto habrá muerte y destrucción, aumento de la delincuencia y crueles y malas acciones contra los ricos, que se han ensalzado contra los pobres. Los que no tengan la protección de Dios no hallarán seguridad en ningún lugar o posición. Esto fue predicho
en 1894. En 1909 ella escribió: las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. En 1917 se produjo la revolución bolchevique en Rusia con grandes matanzas en la familia real y los ricos. El conflicto entre el capital y el trabajo estalló fieramente y sus problemas no cesarán hasta el fin del tiempo. Contiendas políticas. En 1904 ella predijo que se levantarían contiendas entre las naciones que no cesarán hasta la venida de Jesús. Ella dijo: algo grande y decisivo se aproxima. Y en esa fecha ella publicó lo siguiente: los agentes humanos se adiestran y usan su poder inventivo para poner en funcionamiento la maquinaria más poderosa para herir y matar. Joyas de los Testimonios, tomo 3, 286, en 1904. La maquinaria más poderosa para herir y matar. Las armas convencionales de la Primera Guerra Mundial fueron completamente dejadas atrás por los monstruos terribles de destrucción producidos en los arsenales de la Segunda Guerra Mundial: bombas atómicas, bombas de hidrógeno, armas químicas, guerras bacteriológicas, misiles con cabeza inteligente, y etcétera, etcétera. Cambios fundamentales en el mundo religioso. Manos a través del abismo. El protestantismo extendería su mano a través del abismo para asir el poder romano y con el espiritismo. Tal triple unión llevará a Estados Unidos a repudiar los principios de la libertad religiosa y civil, y se formaría la imagen de la bestia con la imposición legal de la observancia del domingo como día de reposo. Esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. Estados Unidos se ha constituido en la única superpotencia mundial prominente después de la caída de la URSS, y el papado ha ocupado en el ámbito internacional la autoridad moral excluyente, el interlocutor religioso obligado de todo Occidente y demás religiones del mundo. Cuando Elena de White en 1888, hace exactamente 132 años, publicó en El conflicto de los siglos la unión de Estados Unidos con el papado, esto fue señalado como una afirmación errada y totalmente fuera de lugar. Para ese entonces los católicos constituían una minoría marginada en el país del norte. No solo el poder político y cultural estaba en manos de élites protestantes, como los presbiterianos, episcopales y metodistas, sino que también existía un intenso prejuicio contra todo lo relacionado con el catolicismo y el papado. Pero ahora, después de un siglo, vemos cumplirse literalmente la profecía de Elena de White, que dice: cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que se impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. En 1994, en el Instituto de Religión y Vida Pública de la ciudad de Nueva York, más de 40 líderes evangélicos y prominentes norteamericanos firmaron el documento titulado Católicos y Evangélicos Unidos, la misión cristiana en el tercer milenio. La preocupación de ellos ha dejado de ser la doctrina para dar lugar al bien común.
El acontecimiento que realmente ha determinado un vuelco en la relación entre católicos y protestantes es el documento llamado Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, firmada por la Federación Luterana Mundial y los católicos romanos en Augsburgo, Alemania, donde afirman que alcanzaron un consenso sobre las verdades básicas de la doctrina de la justificación. Por lo tanto, ya no hay razón para estar divididos. O sea que católicos y protestantes se han puesto de acuerdo con respecto al punto doctrinal que constituyó el disparador de la Reforma, y llegar a un entendimiento en cuanto a otros puntos comunes de doctrina será mucho más fácil. Ha caído ya la principal barrera que los separaba y hasta ahora hemos visto mucho mayor camino recorrido hacia el ecumenismo y el nuevo orden mundial. Profecías aún no cumplidas, leyes dominicales, la imagen de la bestia, Satanás aparece como Cristo, la reforma pro salud en el pueblo de Dios, un gran reavivamiento con el fuerte clamor y que muchos abandonarían la iglesia. El tercer punto por el cual se juzga a los profetas, la lealtad al Cristo encarnado y sus enseñanzas, prácticamente no podemos hablar de esto porque sería muy extenso, pero tan solo tenemos que leer libros como El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes, las palabras, el discurso maestro de Jesucristo, palabras de vida del gran maestro, para darnos cuenta la lealtad que esta profeta tiene hacia Cristo y cómo lo ensalza y cómo la biografía de Cristo en El Deseo de toda la gente es el mejor libro que se ha escrito sobre Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Este es un punto abarcante. ¿Cómo debe ser la vida de un individuo que dice tener el don profético? Deben llevar una vida santa, recta, consecuente, que influyan positivamente a sus semejantes para lo bueno. ¿Cuáles son los frutos de la señora White? 70 años de vida pública bajo la mirada crítica de millones de personas, muchas de ellas escépticas, dudosas y hasta hostiles. Si existiera alguna falta o inconsecuencia, sus oponentes la hubieran expuesto con gran satisfacción. Vivió en varios lugares, en Nueva Inglaterra, Michigan, en Suiza, en Australia, en California. Viajó extensamente por Estados Unidos, Europa y Australia. Su vida fue piadosa, de profunda fe y gran experiencia en las cosas de Dios. Fue una gran ayuda para sostener y animar a la iglesia. Fue esposa y madre muy fiel. Siempre conservó la humildad de ser tan solo un instrumento de Dios. Sus mensajes fueron siempre oportunos, prácticos y útiles, altamente espirituales y restauradores. Por 35 años fue la compañera fiel de su esposo Jaime White y, dedicada y amante esposa, nunca asumió un papel dominante. Ya sea en casa o en la iglesia, su esposo siempre fue el jefe. Tuvieron 4 hijos, de los cuales el primero murió a los 16 años y el menor a los 3 meses. En 1860 su esposo sufrió los efectos de un colapso nervioso que lo hubiera llevado a la tumba prematuramente, de no ser por los esfuerzos sobrehumanos de Elena, que se lo llevó a un pequeño lugar en el campo, donde gracias a sus cuidados y atención su vida fue salvada. Cuando falleció su esposo 15 años más tarde, ella se aferró de Cristo para poder seguir. Dijo lo siguiente: he perdido mi preciado tesoro, me despido de él. No voy a su tumba a llorar, ni puedo derramar lágrimas más sobre mis hijos, mayor o menor. La mañana de la resurrección es demasiado brillante. Fue un ejemplo de benevolencia práctica, simpatizaba con los pobres y necesitados. Habla de familias sin empleos a las cuales ayudaba pagando los gastos de escuela de 4 de sus hijos
y la proveía de ropa por 3 años. Les dio asilo en una carpa. Cuando la esposa del presidente McKinley quedó sola al ser asesinado su esposo, se sintió muy conmovida por la viuda. En Australia fue notable su ejemplo de benevolencia y caritativa ayuda en tiempos muy duros para este país. Mientras vivía, dio muchos miles de dólares a la Iglesia Adventista y sus instituciones. Cuando murió no dejó muchos bienes, sino que en realidad estaba endeudada. Esto se debió al hecho de que sacaba por adelantado de sus ingresos de la venta de sus libros para poder dar fondos para el adelanto de la obra de Dios en diversas ramas. Las deudas no eran debidas a una administración descuidada ni a gastos extravagantes o inversiones imprudentes. Más bien se debían a que había pedido prestado de vez en cuando para contribuir a las empresas de la iglesia que desesperadamente necesitaban ayuda y para proveer capital para la impresión inicial de sus libros. Esta deuda fue completamente pagada por la venta de su propiedad y por los derechos de autor de la venta de esos libros. Hoy tal dinero ingresa a la tesorería de la Asociación General para ayudar a financiar la obra. Consideraba sus posesiones como un encargo del Señor. Al principio su única entrada era un modesto ingreso de los derechos de sus libros. Después de la muerte del pastor White en 1881, se le pagó a ella el salario de un ministro ordenado, aunque nunca fue ordenada. Cuando se comenzó la obra misionera entre los islandeses, que eran unos 12.000 adventistas en Islandia y unos 25.000 en Canadá y en Estados Unidos, había el anhelo de iniciar una pequeña revista entre este pueblo, pero el dinero escaseaba. Escribieron a la señora White pidiéndole que les diera $100, con la esperanza que otros también dieran. 2 semanas después vino la respuesta, animándolos a emprender la obra e incluyendo un cheque de $100. En 1908 donó $1,000 que le pertenecían por la venta de sus libros para ayudar en la educación de jóvenes misioneros. Ella misma escribió al respecto: es la forma en que la hermana White se está haciendo rica. He estado guardando mi tesoro en el cielo. Carta 106, 1908. Pagó siempre un diezmo en la iglesia del Tabernáculo de Battle Creek y luego en la iglesia del Sanatorio en California. Fue una persona con una autoridad amable y bondadosa. Nunca levantaba la voz fuera de su tono normal, ni pronunciaba palabras desagradables o de crítica. No era dogmática, pero hablaba con seguridad como alguien que tenía autoridad, como si estuviera bajo la inspiración directa del Espíritu. Solía repetir siempre: hermanos y hermanas, tenemos un cielo que ganar y un infierno que rehuir. Tenía gran capacidad para el humor. En una reunión, cuando ella iba a predicar, su hijo W.C. White estaba, como de costumbre, en la plataforma con su madre. En medio del sermón, agotado, se durmió. Notando esto, su madre se detuvo y ofreció una disculpa. Cuando Guillermo era un bebé, lo traía también al púlpito y lo dejaba durmiendo en un cesto debajo de él, y nunca perdió ese hábito. Amaba a los niños. Una noche en Battle Creek, justo antes de dormir, les contó una historia bíblica a 2 niñitos que la estaban visitando. Luego de orar, les mandó a subir la escalera para ir a sus camas. Los acompañó y luego presenció una breve y entusiasta pelea con sus almohadas en medio de gritos y risas. De repente una de las almohadas se rompió. La señora White, con una risa de alegría, les dijo: no se ha hecho ningún daño y ustedes mismos pueden coser mañana la almohada. En los años finales los pasó en Elmshaven, su hogar en Santa Elena, California, donde vivió 15 años
Amaba su jardín y sus flores. Se preocupaba mucho por los inmigrantes italianos que trabajaban en los viñedos. Poco antes de su muerte dijo: «No me preocupa la obra que he realizado. Hice lo mejor que pude. No espero vivir mucho. No os preocupéis. Voy solamente un poco antes de los demás». Ahora, ¿cuál fue el papel de Elena G. de White en el movimiento adventista? Ella se reconocía no como profetisa, sino como mensajera del Señor, y fue providencialmente escogida para dar ánimo, reprensión y orientación y consejo a la Iglesia. Ayudó a preservar la unidad en la Iglesia. A fines de siglo, el movimiento adventista enfrentaba una crisis real cuando un obrero prominente de la rama médica diseminó extensamente la falsa doctrina del panteísmo. Si esta doctrina hubiera sido aceptada, peligraría seriamente la Iglesia, pero la señora White, con su pluma, expuso la falacia y restauró la unidad doctrinal entre los hermanos perplejos. En el concilio de la Asociación General, celebrada en Washington, donde uno de los principales temas debatidos era el presidente A.G. Daniels recibió día tras día testimonios importantes de Elena de White relativos al asunto, enviados aún antes de que empezara el concilio. Atrajo la atención del pueblo a la palabra de Dios. No enseñó doctrinas nuevas en principio, sino que fueron ampliadas y profundizadas las verdades bíblicas. El deseo de todas las gentes mostró detalles iluminadores de la vida de Jesús reveladas a ella. En cuanto al desarrollo institucional, el marcado desarrollo de las instituciones publicativas, educativas y médicas se debieron en gran parte a la influencia del espíritu de profecía. Fue la visión de 1848 la que inició la obra publicadora. 42 casas publicadoras en el mundo. Una visión en la Navidad de 1865 apeló al establecimiento de una institución médica. De esta primera institución, que alcanzó fama mundial, la obra médica ha crecido mediante sanatorios, clínicas, salas de tratamiento, fábricas de alimentos que circundan el mundo. Llamado a establecer una escuela para adiestrar a los jóvenes para el servicio cristiano. Surgió Battle Creek en 1874. Ahora hay escuelas, colegios, universidades y por todo el mundo y escuelas de enfermería. Fue una fuerte influencia en la organización de la Iglesia, un estímulo y motivación para las misiones nacionales y extranjeras. La experiencia misionera de la Iglesia en Washington y en New Hampshire se debió en gran parte a ella. Ahora vamos a decir algo con respecto a qué son los testimonios. Hay 9 tomos de los llamados testimonios, 5.000 páginas escritas en un periodo de 55 años, desde 1855 a 1909. Es un mensaje de Dios dado al pueblo por un profeta, publicados para dejar a hombres y mujeres sin excusa, a los que a pesar de la clara palabra de Dios se desvían de sus enseñanzas. Son testimonios claros y directos, generales y personales, para dirigir a los hombres a su palabra, su principal deber. No tienen verdades adicionales, sino que amplifican las grandes verdades ya dadas, simplificadas y aplicadas a los problemas prácticos de la vida moderna. Exaltan la palabra de Dios y disciernen las cosas pequeñas de la vida para impedir que la fe muera. Nos guardan de la negligencia y del rechazo del consejo de Dios. Estos mensajes personales especifican peligros, errores y pecados de algunas personas para que todos puedan ser amonestados, reprendidos y aconsejados. Cuando el Señor elige casos individuales para especificar sus errores, otros
que no han sido señalados suponen que ellos están en lo recto. Si un hermano es reprendido por un mal especial, los otros hermanos deben examinarse cuidadosamente a sí mismos para ver en qué han faltado y en qué han sido culpables del mismo pecado. Al reprender los males de una persona, se corrigen a mucho. Por eso son muy importantes. En realidad, podemos estar muy contentos y agradecidos al Señor por habernos dado una profeta a fines del siglo XIX, cuyas profecías se han cumplido en gran parte y las que aún no se han cumplido están por cumplirse, y que nos guía a pesar de haber sido acusada de muchas cosas, como por ejemplo de plagio, de que sus escritos han sido corregidos por secretarias, de haber sido influenciada por la cultura de su época, de que sus escritos fueron manipulados, de que ella tuvo visiones debido a un desorden nervioso y de muchas otras acusaciones. Ella ha podido pasar sin problemas por todas estas acusaciones y poder quedar claramente establecida como una profeta del Señor.